Hola, bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo video para hablar sobre un tema necesario para continuar, porque después vamos a trabajar mucho utilizando este término, y de lo que vamos a hablar hoy es específicamente de los elementos químicos. De alguna manera, a medida que hemos desarrollado varios temas, siempre hemos utilizado la palabra elementos químicos, que también es un sinónimo de átomos, pero desde el punto de vista de la química, cuando hablamos de elementos químicos lo hacemos mucho más, de una manera mucho más genérica, para hablar de muchos aspectos relacionados con los átomos, no solo en especial de su estructura, de sus características específicas de cada uno de ellos. Básicamente, lo que sabemos es que aproximadamente al día de hoy, en la actualidad, se conocen aproximadamente 3 millones de sustancias diferentes. 3 millones de sustancias diferentes, de las cuales, de esas 3 millones de sustancias, algunas de ellas son sustancias simples y otras son sustancias compuestas. Algunas entonces son sustancias simples y otras son sustancias compuestas. De las 3 millones de sustancias conocidas, tan solo un centenar o quizás un poco más son sustancias simples. Y tanto las sustancias simples como las sustancias compuestas están formadas a partir de lo que denominamos unidades químicas fundamentales que forman la materia que se halla distribuida por todo el universo. También podemos decir en algunos aspectos que los elementos químicos son sustancias puras formadas por el mismo tipo de átomos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de agua, una sustancia compuesta, esta está formada por elementos químicos como oxígeno e hidrógeno. Si hablamos de dióxido de carbono, este está formado por elementos químicos como carbono y oxígeno. Si hablamos de óxidos de hierro, estos están formados por elementos como oxígeno e hierro. Si hablamos de hidrocarburos, cualquier hidrocarburo, como ser por ejemplo nafta, gas metano, un alcohol, por ejemplo, en general están formados por átomos de carbono e hidrógeno en distintas cantidades, formadas por este tipo de elementos químicos. Entonces, estos elementos químicos que se conocen, también denominados átomos desde el punto de vista de su estructura específicamente, son aproximadamente, les decía, algo más de un centenar. Podríamos ir a una tabla periódica de elementos y mirar allí cuántos elementos químicos tiene nuestra tabla, la que tenemos, y allí podríamos encontrar alrededor de 118, 120, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de algunos factores que ya los vamos a considerar. Nuestras tablas, entonces, y en realidad no solo nuestras tablas, sino de lo que se conocen, aproximadamente, normalmente, y sí o sí hay 92 átomos que son naturales. O sea, de los elementos químicos conocidos, 92 son naturales. Se hallan en la Tierra, se halla en la atmósfera, digamos, e inclusive podemos encontrarlo hasta en el Sol, un elemento como el helio, por ejemplo, forma parte de los elementos naturales. Y el resto que podemos encontrar son artificiales, es decir, son aquellos elementos químicos que fueron o descubiertos accidentalmente en un laboratorio, o elaborados o sintetizados en un laboratorio, pero que no existen naturalmente distribuidos en nuestro planeta. Entonces, estos elementos, tanto los naturales y en muchos casos también los artificiales, tienen
diferentes nombres. A partir de 1800, de los primeros años del 1800 y de mediados de 1800 en adelante, cuando los científicos comienzan a profundizar el estudio de la materia, comienzan a reconocer, a descubrir estas partículas, denominadas en primer lugar átomos y luego elementos químicos también, comienzan a reconocer y comienzan a ver que no existe un solo tipo de elemento químico que se encuentra o que forma parte de la materia, sino que hay diferentes elementos químicos. Por lo tanto, era necesario asignarle alguna forma de identificación y específicamente se lo hace a través de sus distintos nombres. Así, por cada partícula nueva que se encuentre y que se iba encontrando, se le iba asignando un nombre. Estos nombres en general salen a partir de lenguas básicas principalmente, como ser, por ejemplo, lenguas maternas como el latín o el griego. Y esos nombres entonces que identifican a los elementos químicos conocidos hacen referencia a distintas formas de orígenes, por ejemplo. En algunos casos el nombre de algún elemento químico está puesto en función de alguna propiedad que lo caracteriza. Por ejemplo, el cromo significa en latín colorado, porque así se presenta en la naturaleza. Cloro quiere decir verde claro en griego. Por ejemplo, hidrógeno es una sustancia que se caracteriza por formar agua, entonces proviene del griego hidrogenes, es decir, formador de agua. Y bueno, y así entonces hay varios elementos químicos que deben su nombre a alguna propiedad que le caracteriza. Otro de los factores que se tuvieron en cuenta como para nombrar algún elemento químico nuevo es en homenaje a algún investigador o científico destacado. Y bueno, allí tenemos algunos muy conocidos que con solo nombrarlos ya nos hace, digamos, alguna referencia. Nos lleva, por ejemplo, Einsteinio, Mendelevio, Einsteinio por Einstein, Mendelevio por Mendeleev, el Fermio por un destacado científico italiano Fermi, el Curio por ese matrimonio francés que trabajaron con elementos radiactivos descubriendo el polonio y el radio, por ejemplo, el matrimonio de apellido Curie, y así una gran cantidad de elementos químicos cuyos nombres están asignados en homenaje a destacados científicos. Otro aspecto que se puede tener en cuenta para el nombre de los elementos químicos que se iban descubriendo era en referencia a algún lugar específico, ya sea porque se lo descubrieron en ese lugar o porque en ese lugar abundaba, digamos, ese elemento químico. Y así se puede nombrar, por ejemplo, el germanio. El germanio hace alusión a una región de Europa que es Germania, la zona, el país es como Alemania. El galio, que hace alusión, por ejemplo, a la región de las Galias en Francia. El magnesio, que después lo vamos a ver ahí en uno de los ejemplos, que hace alusión a una región de Asia Menor denominada Magnesia. El californio, un elemento químico artificial sintetizado en una universidad en California. Entonces, otra forma de asignar el nombre a algún elemento químico nuevo era a partir de tener en cuenta algún lugar específico, ya sea por su abundancia o por donde se lo descubrió. Y otros casos como los componentes del sistema solar. En algunos casos, a algunos elementos químicos se le asignaron un nombre en función de algún componente del sistema solar. Y bueno, ahí tenemos el helio, que hace alusión al Sol. Es un elemento químico que por su reactividad y sus reacciones químicas produce y libera grandes cantidades de energía en forma de luz y calor, que es lo que nos llega a nosotros. Aparte el uranio, en función del planeta Urano.
teluro, por ejemplo, que hace alusión a la Tierra. Y bueno, así como esto, podríamos encontrar entonces otros elementos químicos que basan su nombre en función de algún componente del sistema solar. A medida que nosotros hemos trabajado, ya sea con distintos elementos químicos y cada vez que lo sigamos haciendo, lo que vamos a ver es que en general nosotros no colocamos el nombre completo del elemento. Simplemente lo que hacemos normalmente es escribir una letra mayúscula en general y algunas veces seguida de una letra minúscula. Entonces, el nombre de los elementos químicos, para hacerlo mucho más práctico, en general se representa mediante símbolos. ¿Qué son los símbolos? En general son abreviaturas convencionales constituidas por la inicial del nombre de este compuesto, ya sea el nombre en latín o el griego. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la letra C para el elemento carbono, CO, cobalto. ¿Qué pasó aquí? Los dos elementos químicos tienen la misma inicial, la letra C, inclusive el calcio. Entonces, ¿qué es lo que se agrega? Se le agrega una letra minúscula seguida de la letra mayúscula. Entonces tenemos carbono, cobalto y calcio. A pesar de tener la misma inicial, las diferenciamos con una letra minúscula seguida de su nombre. En muchos casos vamos a encontrar que aparentemente el nombre no responde a la letra inicial. Por ejemplo, el hierro, su símbolo es Fe, sin embargo empieza con H y supongamos. Lo que pasa es que en ese caso lo que se hace es tomar la inicial del nombre en latín, que en latín hierro es ferrum. Entonces, Fe es el símbolo que representa al hierro. Y aquí nos vamos a encontrar con algo similar, que es la letra, el fósforo, que su nombre es la letra, su símbolo es la letra P. Lo que pasa es que básicamente fósforo proviene del griego fosforium, y entonces nos vamos a encontrar que el símbolo de el fósforo, la letra P, que es la inicial de su nombre, pero en griego. En el caso del potasio, la letra K no tiene nada, digamos, similar. Lo que pasa que potasio en latín es kalium. Entonces, esa letra K es la que le da origen a su símbolo. Entonces, básicamente, para representar a los elementos químicos se los representa mediante abreviaturas constituidas por la inicial del nombre, ya sea en latín o en griego. Entonces ahora vamos a ver como una breve síntesis para tener alguna idea y aclarar un poquito más el origen de los nombres y algunas características. El elemento cloro, por ejemplo, que ya hablamos, el símbolo es Cl, no hay ninguna diferencia, proviene del griego chloros, CH, y que significa verde claro. Aquí se tuvo en cuenta una propiedad del elemento. El magnesio, Mg, proviene del latín magnesia, que es una región de Asia Menor, probablemente debe ser un lugar en donde tiene mucha importancia en función de cantidad y abundancia. El oxígeno, la letra O, proviene del griego oxisgene, que significa formador de óxidos. Allí tenemos que el nombre está puesto en función de una propiedad que es que el oxígeno es capaz de formar óxidos. El uranio, la letra U del latín Uranus, del planeta Urano. Ahí está puesto el nombre en función de un componente del sistema solar. El azufre, la letra S, la A no se corresponde con la inicial la S no se corresponde con la inicial del nombre, sin embargo proviene del griego sulfurium, que significa azufre, y obviamente la letra S es la que se tomó para formar su símbolo. Helio, ya hablamos del griego helios, que significa sol, y por ejemplo el caso del cobre, Cu, no es CO sino Cu, que viene del latín cuprum, Cu, ahí se tomó entonces estas dos primeras palabras, que significa de la isla de Chipre y está relacionado con algún lugar específico.
Entonces, a partir de diversos orígenes y de diversos aspectos tenidos en cuenta, se nombran y se asignan los nombres a los diferentes elementos químicos. Una forma muy práctica de encontrar rápidamente cuáles son los elementos químicos conocidos y ver algunas características de ellos es la tabla periódica de elementos que ya he mostrado en varias oportunidades y que también está en un video en donde desarrollamos específicamente características de la tabla periódica. Básicamente en la tabla periódica están ordenados y organizados para mejorar su estudio en forma sistemática y encontrar rápidamente características de los distintos elementos químicos. En la tabla periódica nos vamos a encontrar, y lo incluimos acá, que los elementos químicos se clasifican de acuerdo a propiedades semejantes, se clasifican en metales, se clasifican en no metales y se clasifican en gases nobles o gases inertes. Y cada grupo tiene obviamente alguna propiedad o varias propiedades que hace que se diferencien del resto. Más allá de que nos vamos a encontrar cuando veamos tabla periódica que hay algunos que están muy cerquitas unos de otros y algunas propiedades en algunos casos pueden ser de alguna manera compartidas o cambiadas cuando están de alguna forma muy cerca en cuanto a su estructura atómica. Nombremos algunas características de los metales. Mayormente ya los conocemos en muchos casos. Los metales son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Los metales, la mayoría, se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, tomado como temperatura general para cualquier lugar del mundo, temperatura ambiente. Todos están en estado sólido excepto el mercurio, que es líquido. Los metales tienen brillo metálico, de por sí naturalmente tienen brillo metálico, son dúctiles y maleables. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que se los puede reducir a láminas muy delgadas sin que estos se rompan, y también que en muchos casos lo podamos dar una determinada forma sin que también estos se terminen rompiendo. Los metales forman moléculas monoatómicas. Cuando trabajamos en reacciones químicas vamos a encontrar a los metales como elementos químicos monoatómicos, principalmente en todas aquellas reacciones químicas muy básicas para empezar. Y en general los metales tienen tendencia a perder con facilidad los electrones de la última órbita, por lo tanto son electropositivos y terminan formando iones positivos llamados cationes. Por otra parte, se combinan fácilmente con el oxígeno para formar óxidos básicos y se combinan con el hidrógeno con un poquito más de dificultad para formar hidruros metálicos. Por el lado de los no metales, en general los no metales no son buenos conductores del calor y de la electricidad. Algunos son sólidos a temperatura ambiente como carbono, azufre. Otros son líquidos como el bromo. Y algunos se hallan en estado gaseoso como los gases simples como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro, etc. No tienen brillo metálico, son quebradizos y forman moléculas biatómicas. Atención, cuando hacemos reacciones químicas con los elementos no metálicos, por ahí tendríamos que tener en cuenta en función de qué tipo de reacción estamos haciendo, trabajar con los no metales como moléculas biatómicas. Y tienen tendencia a ser electronegativos por su facilidad a captar electrones, por lo tanto forman iones negativos denominados aniones. Se combinan con el oxígeno para formar óxidos ácidos y se combinan muy fácilmente con el hidrógeno para formar hidruros no metálicos. Y por último, los gases nobles. Los gases nobles no son buenos conductores del calor y de la electricidad, se hallan en estado gaseoso a temperatura ambiente, no
forman moléculas monoatómicas, no reaccionan ni entre sí ni con otros elementos químicos. Atención, los gases inertes no se combinan ni entre sí ni con otros elementos químicos. Por lo tanto, permanecen libres e independientes y obviamente se hallan todos en estado gaseoso a temperatura ambiente. Por último, les dejo en la pantalla, digamos en la pizarra, cómo se distribuyen los elementos químicos en nuestro planeta, digamos. En nuestro planeta podríamos considerar como alguna de las partes más principales 3 partes. La litosfera, que es la corteza terrestre, lo que se halla del suelo y más o menos se ha estudiado los primeros 30 kilómetros en cuanto a su composición. La atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea a la Tierra, de los cuales consideramos la primera capa denominada troposfera, que tiene, digamos, una extensión de unos 11 kilómetros aproximadamente, y la hidrosfera, que son todo el agua, digamos, que se halla en el planeta, formado por los mares, los ríos, los lagos, las napas freáticas, etcétera, etcétera. Las aguas de los deshielos, por ejemplo, también entra dentro de este grupo. Y allí veremos cómo se distribuyen los distintos elementos químicos que se conocen. Básicamente nombraría, por ejemplo, la litosfera, o sea, en la corteza terrestre, los 2 elementos más importantes y más abundantes, el oxígeno con el 49%, el silicio con el 25%, y después tenemos otros elementos como aluminio, hierro, calcio, sodio, y por último el resto en muy pequeñas cantidades. En la atmósfera, atención, el aire que nosotros estamos respirando tiene en la troposfera un 78% de nitrógeno, un 27% de oxígeno, un 21% de oxígeno, y el resto otros gases como ser dióxido de carbono, gases como gases nobles, argón, xenón, criptón, en muchos casos también vapor de agua, etcétera, etcétera. Estos valores, y todos en general, pero principalmente cuando hablamos de atmósfera, pueden tener variaciones, como ustedes ya saben, por los distintos lugares en donde puede uno llegar a tomar. Pero en general, un promedio nos podría dar estas cantidades. Y por último, en la hidrosfera, no menos importante, tiene un alto contenido de oxígeno, el 90,5%, y luego tiene hidrógeno, cloro, sodio y magnesio. Entonces, esta es la distribución de los elementos para tener una idea de cómo se hayan distribuido los elementos, cuáles son los más importantes, los más abundantes, de los elementos químicos que se conocen. Bueno, entonces en otro video vamos a hablar exclusivamente de la tabla periódica, y si hablamos de tabla periódica hablamos de los elementos químicos. Vamos a reconocer la tabla periódica y nos vamos a encontrar allí con algunos aspectos muy, muy interesantes que nos permiten conocer mucho más de los elementos químicos de los que hemos hablado en este momento, pero que esto nos da, digamos, una idea de que cuando hablamos de elementos químicos nos estamos refiriendo a sustancias simples o átomos de una manera genérica. Muy bien, entonces les agradezco, espero que les haya gustado el video, les agradezco por la visualización, los invito a suscribirse al canal y nos encontramos en las próximas entregas de Química Fácil en Casa.